Hoy quisiera continuar en nuestra serie, nuestro estudio sobre la teología carismática. Cuando digo carismático, a lo mejor muchas ideas diferentes vienen a tu mente. Claro que algunas de las cosas que he dicho, uno diría, pero yo me considero carismático y yo no creo todo eso. Todos nosotros conocemos gente, cristianos tal vez de una denominación como de las Asambleas de Dios, que son amigos, familiares que amamos y que aman la palabra. Pero cuando hablamos de la teología carismática, estamos hablando más bien del movimiento en general, estamos generalizando. El movimiento en general de los carismáticos, digamos, no es un movimiento bíblico ni bueno. Según las estadísticas, más del 90% del movimiento carismático es no evangélico, es decir, que no son salvos, o niegan la Trinidad o enseñan el evangelio de la prosperidad. Voy a leer nada más dos estadísticas. El Pew Forum dice que el evangelio de la prosperidad es el elemento esencial de todo pentecostalismo. Más del 90% de los pentecostales en la mayoría de los países del mundo adhieren a dicha enseñanza. También Paul Alexander dice más que 90% de los pentecostales y carismáticos en la África, India, Sudamérica, Filipinas, creen que Dios dará prosperidad material a todo creyente que tiene fe suficiente. Entonces tenemos que comprender esto, de que como movimiento la doctrina carismática es un peligro, porque enseña cosas que la Biblia no enseña. Es un falso evangelio que promete sanidad, promete prosperidad, promete todo lo que Satanás promete al mundo. No enseña el verdadero evangelio. Ahora, la vez pasada tocamos el tema de los apóstoles. Hoy vamos a entrar en el tema de los demonios, de Satanás. Porque en la enseñanza carismática, que ha tenido una influencia muy grande aún en nuestros círculos, existe un énfasis demasiado grande sobre la persona de Satanás y sus huestes, atribuyendo un poder a Satanás que realmente no tiene. Hablan mucho de Satanás, hablan de atarlo, hablan de la necesidad de arrebatarle cosas, habla muchas veces para difamarlo, como si nosotros tuviéramos esa autoridad. Tenemos que comprender lo que la Escritura nos dice acerca del tema, porque es realmente lo que nos ayudará a vivir de manera que agrada a Dios en cuanto a este tema. Nosotros no tenemos que comenzar nuestros servicios atando a Satanás, como si nosotros fuésemos tan importantes de que Satanás mismo está aquí en nuestro santuario. Satanás no es omnipresente, no está en todo lugar. No somos nosotros tan importantes para que que allí San Josías va a estar predicando, tengo que ir ahí. Él tiene cosas más importantes que hacer que estar aquí. Entonces, no podemos caer en los extremos. Primero sería el extremo de darle demasiado importancia, demasiado poder, importancia. Pero también, tampoco podemos ignorarlo. Necesitamos el balance bíblico. Un dicho que me gusta mucho en cuanto a este tema es de C.S. Lewis, que dice que los diablos se sienten igualmente halagados si los ignoramos o le damos demasiada atención. Los demonios agarran con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. Y creo que es un buen punto, ¿no? O ignorar su real amenaza o darle demasiada importancia son dos peligros que debemos de evitar. Entonces, lo que quisiera hacer con este estudio bíblico en esta tarde es plantearnos tres preguntas en cuanto al tema. ¿Quién es Satanás? ¿Cómo nos ataca? ¿Y cómo lo enfrentamos? Con el deseo de que Dios nos ayude a vivir en santidad y con confianza en Él, sin temer el
poder de Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿Cómo nos ataca y cómo lo enfrentamos? Vamos a pedir la bendición de Dios nuevamente antes de continuar. Señor, te rogamos en esta tarde que tú abras nuestro entendimiento para comprender tu verdad. Gracias por tu Espíritu que mora en nosotros, que nos capacita y nos ilumine. Y oramos, Señor, que Él nos dé también la fuerza de poner en práctica lo que aprendemos, que podamos, Señor, hacer guerra a nuestra carne y vivir en santidad, en particular en el área de nuestras mentes, que es el campo de batalla en cuanto a este tema. Y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, primero, ¿quién es Satanás? Satanás es un ángel creado. Ángel simplemente, tanto en hebreo como griego, significa mensajero. Dios creó a millones de ángeles en el primer día de la creación, antes de la formación de la tierra. Sabemos esto porque Dios creó todo, tanto lo visible como lo invisible, en la semana, los 7 días de la creación. Esto lo dice Éxodo 20, versículo 11, y también Colosenses 1:16. Y ya que los ángeles alababan a Dios en el primer día de la creación, cuando Dios formó la tierra, según Job 38, sabemos de que cuando Génesis 1:1 dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, que eso también incluye a los ángeles allí en Génesis 1:1. Sabemos de que son seres que tienen personalidad como nosotros y son seres más fuertes que nosotros, son de un rango más alto que nosotros. Salmo 8 dice que nosotros fuimos creados un poco menor que los ángeles. También sabemos de que no comparten ninguna de las perfecciones de Dios en términos de su omnipresencia o su omnipotencia. Un texto clave para esto que lo veremos con Luis, creo que o el próximo domingo, se encuentra en Daniel 10, donde hay un ángel, un demonio combatiendo, uno no deja pasar al otro. Danos a entender de que no son omnipresentes, sí pueden volar rápido, pero no están en todo lugar. Los ángeles fueron creados en diferentes rangos, con diferentes jerarquías. Algunos tienen alas, otros no tienen alas. Tenemos algunos rangos que se mencionan en la Biblia: arcángel, serafín, querubín, los seres vivientes. Pablo en Colosenses 1:16 enlista 4 jerarquías de potestades y autoridades. Y los ángeles fueron creados para el propósito de servir a los humanos. Uno de los textos más básicos que nos ayuda a comprender la tarea de los ángeles se encuentra al final del capítulo 1 de Hebreos. Tienen sus Biblias y quieren intentar buscar los versos que voy a estar mencionando, adelante. Si quieren anotarlos, adelante. Pero Hebreos 1:14 dice, no son, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, que el propósito, la razón por la cual Dios creó a los ángeles fue para servir a los creyentes. Y obviamente no todos lo hacen. Los ángeles buenos lo hacen, pero tercera parte de los ángeles cayeron en pecado, los llamamos demonios. Uno a lo mejor pregunta, oye, Josías, ¿por qué hablar tanto de los ángeles si queremos hablar de Satanás? Bueno, porque Satanás es un ángel creado, tiene el mismo poder, tiene el mismo estatus que los demás ángeles, solamente que va en contra, hace lo opuesto a lo que hacen los ángeles. Entonces, si los ángeles, si su propósito es servir a los creyentes, ¿cuál va a ser el propósito de Satanás? Pues con la misma capacidad de un ángel, pero combatir en contra de los creyentes. Como ya mencioné, Apocalipsis 12:4 dice que Satanás arrojó del cielo a tercera parte de los ángeles.
Estamos hablando de millones de demonios entonces. Satanás parece que cayó por orgullo, según 1 Timoteo 3, versículo 6. Y si me preguntas de cómo es posible que un ser creado, que Dios creó bien, hermoso, pudo caer en pecado, no tengo la menor idea. La Escritura no nos explica cómo es que Satanás cayó. Lo que sabemos es que lo hizo. ¿Cuándo cayó? Bueno, si Satanás fue creado el primer día de la creación, y en el día séptimo de la creación Dios dijo que todo era bueno en gran manera, entonces tenía que ser después de la semana de creación y antes de Génesis 3, cuando tienta a Adán y Eva. Yo doy por sentado de que Satanás no es que va de vacaciones después de caer, sino que después de caer directamente va a tentar a Adán y Eva. Probablemente estamos hablando de días o semanas después de la creación. No estamos hablando de que hubo años o décadas o mucho menos millones de años entre la creación y la caída. Adán y Eva recibieron el mandato de multiplicarse, de llenar la tierra. No hubo pecado para estorbar el proceso de procreación y no tenían hijos antes de la caída. Hubieran nacido sin una naturaleza pecaminosa. Estamos hablando de que Satanás es creado y en tal vez un par de semanas cae, tienta a Adán y Eva y toda la humanidad cae en pecado. Satanás tiene muchísimos nombres, no vamos a ver a todos, pero sabemos de que es el líder de los demonios, el ángel más poderoso que existe. También sabemos de que ha sido derrotado por Cristo. Hebreos 2:14 dice que Cristo destruyó al diablo. Sabemos, Romanos 16:20, que muy pronto Satanás será aplastado debajo de nuestros pies, una alusión a Génesis 3:15. Y sabemos de que su fin es el lago de fuego, donde será echado en Apocalipsis 20. Tiene poder, en un sentido, sobre cada pecador. Este es su ámbito. Tal vez el título más mal interpretado es el título de que Satanás es el Dios de este mundo. Y digo que es muy mal interpretado porque mucha gente entiende por esa frase Dios de este mundo, de que entonces este púlpito pertenece a Satanás, porque Él es el Dios de este mundo. Pero tengo buenas noticias para ustedes. Esa palabra mundo no tiene que ver con el mundo físico. Tiene que ver con el sistema pecaminoso que Satanás gobierna en este mundo por medio de los incrédulos. Satanás no es soberano sobre la creación de Dios. Satanás no es el Dios de la creación de Dios. El Salmo 24, podríamos usar muchísimos versículos, pero el Salmo 24 declara con mucha claridad: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces este mundo y nosotros que habitamos en este mundo, esta tierra y su plenitud, ¿pertenece a quién? Pertenece a Jehová, pertenece a Dios. No tiene que arrebatar nada de las manos de Satanás, porque nada está en las manos de Satanás. Está en las manos de Dios. Dios es soberano, Dios reina. Otro versículo que habla claramente de la soberanía de Dios se encuentra en Efesios 1, versículo 11, donde dice de que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Satanás no es soberano. Dios es soberano sobre todas las cosas, dice. Jehová está en los cielos, todo lo que Él quiere lo hace. ¿No? Entonces no tienes que atar a Satanás para que no te hagan daño. Dios está en control. Como dijo Lutero, el diablo es el diablo de Dios. Si necesitas algo, tienes que orar a Dios.
porque está en sus manos. Pero como mencioné, Satanás gobierna, es el Dios del sistema de este mundo, todo lo que hay en este mundo. Y la Biblia habla mucho de esto, la Biblia habla del mundo de esa manera. Por ejemplo, ustedes seguramente tienen memorizado 1 de Juan 2, cuando está hablando de este mundo, y dice de que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Este es el ámbito donde gobierna y reina Satanás, en la vanagloria de la vida, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos. Ahí es donde Satanás tiene poder e influencia. Efesios 2 habla de lo mismo, de que Satanás gobierna en los hijos de desobediencia. Dice que los incrédulos andan conforme al príncipe de la potestad del aire, siguiendo la corriente de este mundo. Pero de Juan 5:19, todo este mundo yace bajo el poder del maligno. Pero repito, cuando dice este mundo no se refiere a la creación física, se refiere al sistema mundano, al sistema pecaminoso gobernado por Satanás, que influencia a los gobiernos humanos, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, eso nos ayuda un poquito a entender quién es Satanás. Ahora, ¿cómo nos ataca Satanás? ¿Cómo nos ataca? Bueno, primordialmente por medio de mentiras, si tuviéramos que resumir todo. Pero vamos a darle algunas categorías. La primera manera en que Satanás nos ataca es por medio de los incrédulos que él posee e influencia. Satanás tiene el poder de poseer e influenciar a los incrédulos en maneras que realmente da pavor, da temor, ¿no? Cuando ves ese pasaje, por ejemplo, en Marcos 5, que habla del legión de demonios que estaba controlando a ese hombre, y Jesucristo habla al hombre, ¿y quién contesta? Contesta legión de demonios que estaban totalmente dominando y controlando su mente, su boca, su lengua. El hombre no tenía control, porque estaba dentro de ese reino de Satanás. Ahora, cuando hablamos de esos incrédulos, entonces, Satanás ejerce un poder para usarlos para sus fines y sus propósitos. El primer propósito es asegurar de que ese incrédulo no llegue a Cristo, no llegue a la salvación. Entonces vemos muchos pasajes que hablan de Satanás robando la semilla de la palabra para que el incrédulo no lo crea, que está cegando la mente de los incrédulos. Mateo 13:19, en esa parábola del sembrador, ¿no? De que Satanás distrae al incrédulo, le roba la semilla. O sea, ¿cuántas veces has estado evangelizando a un incrédulo y luego suena su teléfono, luego algo pasa? O sea, todas las cosas que Satanás puede hacer para asegurar de que esa persona no escuche el evangelio. También Satanás introduce mentiras, falsas religiones. Y nuevamente lo hace por medio de los incrédulos. Un pasaje muy, muy importante, 1 Timoteo 4. Porque nos va a hablar del medio, cómo es que Satanás introduce sus mentiras, cómo es que introduce su engaño en el mundo. Dice 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es de que la gente va a escuchar a los demonios y doctrinas de demonios? ¿Los demonios van a implantar mentiras en su mente?
No, dice versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, la manera en que los demonios introducen sus herejías y sus mentiras en el mundo es a través de mentirosos, a través de falsos maestros. Muy, muy importante, si vamos a verlo después, si queremos enfrentar a Satanás, entonces tenemos que batallar en contra de esos mentirosos. Que Satanás, como mencioné, puede tener una influencia increíble sobre esos incrédulos. Puede incluso poseer sus mentes para que esos hombres puedan inventar religiones falsas muy, muy engañosas. Satanás se disfraza como ángel de luz. Él busca una adoración falsa. Él falsifica lo que la Escritura enseña porque quiere recibir una adoración parecida a los que nosotros ofrecemos a Dios. No es de que mucha gente va al infierno postrándose directamente enfrente de Satanás. No es que mucha gente son hechiceros y adoradores de demonios, pero billones de personas serán engañados por el catolicismo. Billones de personas han sido engañados por falsas religiones que Satanás introduce al mundo por medio de mentirosos incrédulos. Ahora, rápidamente tomar unos minutos para hablar de la posesión demoníaca y primero asegurarlos de que Satanás ni ningún demonio tiene la capacidad de poseer a un creyente. Imposible. Imposible por varias razones. Primero, el Espíritu Santo mora en el creyente. El teólogo R.C. Sproul tenía un dicho muy famoso cuando hablaba de este tema. Decía que es imposible que Satanás pueda poseer a un creyente porque el Espíritu Santo mora en el creyente y no está buscando compañeros de cuarto. No va a compartir su templo con Satanás, imposible. Pero la segunda razón, y muy importante, es de que Romanos 6 nos explica de que el creyente ya no es esclavo de pecado. Y Pablo explica ahí en Romanos 6 de que lo que esto significa es de que nosotros como creyentes ahora tenemos la habilidad, la capacidad de no pecar. Antes de Cristo, el incrédulo, el impío, ¿peca o peca? Son sus dos opciones. O sea, puede escoger entre pecados, pero solamente peca, es esclavo de su pecado. Pero el Espíritu Santo nos libró de esto. Nos ha transferido al reino de Cristo. Y ahora nosotros, que hemos sido regenerados, podemos escoger entre pecar y no pecar. Entre hacer justicia o pecar. Y ya que tienes esa libertad en Cristo, si tú pecas siempre es tu culpa. Porque tienes la capacidad de no hacerlo. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque pensemos nuevamente en ese hombre en Marcos 5 que fue poseído por la legión de demonios. Cuando esa legión de demonios estaba controlando su cuerpo, controlando su persona para pecar, para difamar a la gente, para blasfemar a Dios, ese hombre estaba pecando y esclavo de ese pecado. Un creyente jamás puede estar en esa condición. Es imposible. Dios ha prometido que no. Pero como dije, el incrédulo sí. Puede ser totalmente controlado. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Cómo es que un cristiano debe de reaccionar frente a una persona que parece ser endemoniado? Bueno, primero recordar de que Cristo no nos ha dado ni la autoridad, ni el mandato, ni las instrucciones de echar fuera un demonio. Y en la Escritura
Las únicas personas que pudieron echar fuera demonios eran los que tenían el don de sanidades. El don de exorcismo no existe en la Biblia, era el don de sanidades. Y todos los textos tú los puedes buscar, voy a leerlos uno, pero todos los textos que hablan de sanidades, cuando Jesucristo está en una casa y todas las multitudes venían a Él, dice que le trajeron endemoniados y cojos y ciegos, y Él sanó a todos. Es decir, que el mismo don de sanidades ayudaba a Jesucristo a sanar tanto a los endemoniados como a los cojos. Claramente la Escritura conoce la diferencia entre una enfermedad causada por algo físico y una enfermedad causada por un demonio, pero el mismo don de sanidades curaba a los dos problemas. Por ejemplo, en Hechos 5, versículo 15, hablando de Pedro, dice que tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, si tú puedes entrar en un hospital y sanar a la gente con cáncer, y sanar a los paralíticos, sanar a los que tienen cáncer, entonces sabremos de que tú tienes la capacidad de echar fuera un demonio. Pero si no puedes sanar ni siquiera a un enfermo físico, mucho menos debemos creer de que tiene la autoridad y el poder de echar fuera un demonio. Entonces, ¿qué hacemos entonces si no tenemos la autoridad de echar fuera un demonio? Bueno, primero recordar de que ni siquiera le conviene al incrédulo de que le eches fuera su demonio. ¿Sí? No le conviene. Si no me creen, vayan a Mateo 12. Mateo 12, versículo 45. Obviamente Jesucristo está dando otra ilustración aquí, pero dice en Mateo 12, comenzando en el verso 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, aun si pudieras sacar fuera un demonio de un incrédulo, pues no le vas a ayudar, porque luego va a tener 7 demonios. Entonces tenemos 2 tipos de personas. Creyentes no pueden ser endemoniados. Incrédulos no les ayudas si les echas fuera el demonio. Entonces, ¿por qué estamos tan preocupados? ¿Qué es lo que debemos hacer con un incrédulo que parece estar endemoniado? Predicar el Evangelio, que es poder para salvarle. No hablar con el demonio. Si echas fuera un demonio, estás hablando con un demonio, algo que Dios te lo prohíbe. Lo que debes hacer es dirigirte hacia la persona, habla con la persona. Dile que se arrepiente y crea en Jesucristo. Y si él, por la gracia de Dios, cree en el Evangelio, Dios le salva, el Espíritu Santo viene a morar en él y él se encarga de echar fuera el demonio.